¿Cuáles son los factores clave para aprender a tocar? ¿Cómo elaborar una rutina de estudio eficiente? ¿Cómo mejorar tu interpretación? ¿Cómo empezar en el mundo de la música? Hoy hablamos con Papa Dave para que nos conteste estas y otras preguntas. David Fernández es baterista profesional con 30 años de experiencia en la enseñanza, impartiendo clases particulares y en diferentes escuelas de música, y más de 30 años de experiencia tocando con artistas nacionales e internacionales. Buenos días, David. Buenos días, Juanjo. ¿Qué tal? Una de las preguntas que quería hacerte es ¿qué factores tú consideras que son importantes a la hora de aprender a tocar un instrumento? Bueno, hay muchos factores. Cada situación es diferente. Yo, en primer lugar, creo que hay unos factores de entorno social, porque la mayoría de la gente empieza sus contactos con la música desde niños, ¿no? Entonces, bueno, pues si en tu casa se respira música, o hay algún músico, o hay algo que tiene que ver con el entorno de la música, creo que ahí ya hay un factor que es determinante, ¿no? Si tus padres consideran que la música es una de las cosas que tienen que afectarte en tu vida de niño, creo que eso ya es un factor importante, porque además los niños tienen la capacidad de absorción y aprendizaje mucho mayor que la de los adultos. Entonces, creo que es uno de los primeros factores. Luego, desde luego, el enamoramiento de ese niño hacia la música. Ahí intervienen otros factores. Primero, que también el niño, no solo que los padres quieran llevarles hacia eso, sino que los niños además tengan una cierta curiosidad o tal, que si el entorno social es bueno, seguramente se ha podido despertar, ¿no? El segundo factor importante es el profesor. Creo que a la hora de trabajar con niños, los profesores tienen que hacer un cambio de chip sustancial para conseguir hablar en el idioma de los niños primero, porque los adultos hemos hablado el idioma de los niños, pero los niños no han hablado el de los adultos, por lo cual si no nos vamos a su estadio no vamos a poder tener una buena comunicación con ellos, por lo cual todo lo que les intentamos transmitir no va a ser tan efectivo como cuando sí hay esa capacidad de interlocución del profesor hacia el niño, ¿no? Y luego la dinámica del profesor, tenemos que entender que los niños son niños. A los niños no nos podemos dirigir como a los adultos a la hora de realizar un trabajo, ¿no? en una oficina, en una fábrica. Las relaciones se establecen de manera distinta. Los niños tienen que aprender divirtiéndose, tiene que ser algo fascinante, tiene que ser algo que cuando salen de la clase solo están pensando en cuándo llega el próximo día, ¿no? Igual que les pasa con otras actividades extraescolares. Entonces, creo que el entorno social y el profesor son los dos primeros factores esenciales para que haya una posibilidad. O sea, todo esto que me estás hablando tiene que ver con la motivación. Despertar la motivación y mantener la motivación, ¿no? Exacto. Yo creo que además los niños tienen esa faceta virgen. Los niños tienen motivación de por sí. Quien se la quita somos los adultos. Su entorno es el que les quita esta motivación, porque ellos están abiertos a todos. La curiosidad, hay una época, la de los 2 años, que es ¿por qué? Esa necesidad de saber. Entonces ellos están motivados para tener curiosidad. Los que les castramos la curiosidad normalmente somos los adultos, ¿no? La estrategia es potenciar eso, ¿no? Claro. Sí, dar un abanico amplio de posibilidades. El deporte está bien, las lenguas extranjeras, pero creo que la música es uno de los factores más importantes y más beneficiosos a muchos niveles, y sin embargo está muy por debajo en el ranking de otras actividades para los niños, ¿no? Que a lo mejor están superalimentados de esas actividades deportivas, y sin embargo ciertas actividades intelectuales o culturales no las reciben tanto en ese abanico de posibilidades. ¿Qué beneficios crees tú que son más interesantes que te puede aportar la música? Pues a los niños les aporta capacidad de concentración, amplitud de capacidad de memoria, coordinación, ayuda en la psicomotricidad, incluso dislexias. Bueno, nosotros, de hecho, aquí en la Escuela de Música Boogie tenemos un área que es musicoterapia, que es el trabajo a través de la música para ayudar a personas que tienen ciertas, no quiero decir discapacidades, ¿no? Son otras maneras de entender la vida para las cuales la sociedad no está preparada.
Aquí la sociedad está preparada para gente cortada por un perfil determinado, ¿no? Y los que están fuera están bastante abandonados. Entonces, el proyecto de musicoterapia ayuda a que mucha gente, a través de la música, mejore su situación. Esto no es una cura, esto no es medicina, pero sí es un trabajo intelectual y de emociones, en la que, por ejemplo, niños con Asperger, con autismo y otras series de TEAs, se pueden trabajar con la música a través de la musicoterapia y eso mejora su vida. Pero también tiene otras aplicaciones, también para mujeres embarazadas, para tener una mejor conexión con el niño cuando está en la tripa de la madre, para personas mayores con los problemas que son habituales de las personas mayores, ¿no? Alzheimer, Parkinson, todo a través de la música, que genera unas sensaciones en las vísceras. Eso nos hace tener una salida más positiva, y eso está demostrado. Eso la musicoterapia ya es una carrera y tiene una titulación, etcétera, etcétera, y de hecho no solo se trabaja con TEAs o con ciertas discapacidades intelectuales, sino que también se lleva a los hospitales, se lleva a los centros de ancianos, a las residencias, etcétera, porque ya está demostrado que es una manera eficaz de mejorar la vida de las personas a través de lo emocional. Y todos sabemos que lo emocional genera lo psicosomático en las enfermedades, ¿no? Entonces, cuanto mejor estás tú emocionalmente, tu sistema inmunológico es más fuerte. Y eso creo que es una cosa muy importante de la música y que tendría que estar más en valor, por lo menos en este país. Si no es la gimnasia del alma, dicen algunos, ¿verdad? Exacto, Juanjo. ¿Cómo establecerías tú una rutina de estudio eficaz, que sea eficiente? ¿Qué criterios tienes tú? Bueno, yo creo eso. Lo primero, cuando entras al espacio donde tienes tu instrumento, en mi caso la batería, tener una rutina de calentar un poco, articulaciones sobre todo, tener una buena postura cuando estás sentado en la batería, espalda recta, acomodarte bien las cosas para que luego tus gestiones técnicas se optimicen. Entonces, cuidado siempre de las posiciones. Aquí es donde se tiene que perder mucho tiempo a mi juicio cuando empiezas como instrumentista. Las posiciones, las alturas, las inclinaciones de los timbales, de la caja, cómo te sientes tú cómodo, ver que tienes todo. Eso tener unas referencias, ¿no? Tiene que ver con que haya una repetibilidad, ¿puede ser? Sí, que encuentres el sonido en cualquier instrumento, por ejemplo, porque antes de ponerte a tocar has puesto las alturas que a ti te van cómodas, ¿no? En las que tú te encuentras para esa memoria muscular que dices y de movimientos. Y que cuando golpees, claro, la caja esté a la altura, porque tú ese golpe ya lo tienes interiorizado. Entonces, que se produzca la sensación que tú quieres dar, ¿no? Para eso es muy importante eso. Luego, trabajar con metrónomo, trabajar tu rutina técnica. Para mí en las clases siempre hay una división en tres partes, que es el trabajo técnico, el trabajo de independencia y el trabajo musical. En cada caso, a nivel alumno, pues es así. El trabajo musical pues son las canciones que se les ponen para tocar encima. A nivel profesional, es pues, los repertorios que tengas que sacar, etcétera, etcétera. Para eso, otro de los trabajos que luego va aparte es el tema de lectura, que además en la batería siempre ha sido como un poco... Nunca había partituras para las baterías. Yo tengo 50 años, llevo tocando desde los 14, pues el batería siempre tenía que sacarse las cosas de memoria porque no hacían partituras para la batería. Ahora, afortunadamente, esto ha ido evolucionando y normalmente siempre tienes, aunque sea un guión, no es estrictamente una escritura de partitura de batería, pero aunque sea un guión con los kicks, con los obligados, etcétera, lo tienes, ¿no? Entonces, la lectura es un poder bastante grande para un batería porque te acerca más rápido al entendimiento de la estructura de la canción que estás trabajando. Puedes hacer tus anotaciones según oigas cosas que te dan como apoyo, ¿no? Para saber, vale, si pasa esto, estamos aquí, ¿no? Para que tampoco tenga que ser un trabajo de estar todo el rato pendiente del papel, porque si tu mente está centrada en la partitura, no estás escuchando con atención lo que está pasando musicalmente. Tus orejas no están atentas a eso, porque tu cerebro está asimilando otra cosa. Entonces, la lectura básica para utilizar las partituras para entender lo que estás tocando. Luego eso
se va memorizando poco a poco, a medida que vas pasando se va memorizando y ya el papel es como un mapa, ya sabes llegar a Santiago de Compostela, pero por si acaso te pones el GPS, ¿no? El enfoque lectura es muy importante. Luego, a lo largo de la vida profesional, te va dando la posibilidad de hacer ciertos trabajos que si no lees no puedes hacer. Entonces yo creo que es un punto a tener en cuenta, bastante importante. ¿Qué factores crees tú que pueden acortar el tiempo de estudio? Porque claro, si tú prestas mucha atención a lo que estás haciendo, haces los ejercicios que tienes que hacer con un método correcto y los haces de forma perfecta, de forma progresiva, pues, realmente pues, el aprendizaje es mucho más eficiente. ¿Qué elementos consideras que podrían influir en ese acortamiento de los tiempos? E independientemente de que, claro, que siempre van a ser muchísimas horas para dominar un instrumento. Hombre, aumentar la eficacia en el rato de estudio depende un poco de tu capacidad de concentración, de tener establecido un buen planning de estudio, de saber que si vas a estudiar 4 horas no puedes estar estudiando 4 horas seguidas. Dependiendo del rato que tengas para estudiar, hacer una división en la que cada, no sé, 30, 40 minutos, dependiendo un poco del nivel de exigencia de lo que estás estudiando o de tu capacidad, hacer siempre un descanso de 10-15 minutos. El cerebro tiene que descansar, la disciplina del estudio de un instrumento es grande, requiere de mucho esfuerzo de concentración, entonces eso no se puede mantener durante mucho tiempo, por lo cual los descansos son necesarios. Sobre todo porque cuando el cerebro se agota, da igual que estés 4 horas, que 6, que 8. Cuando el cerebro no es capaz de asimilar más información, ahí se acabó. Y es un poco cuando uno tiene que parar, ¿no? Ser consciente de eso. Pero yo creo que los descansos siempre hacen respirar el sístole diástole del cerebro, ¿no? Y con eso puedes acortar el tiempo de estudio siempre que, bueno, que la disciplina que tú te apliques sea una buena disciplina. Ahí normalmente los profes en tu época de estudiante te van dando unas ciertas pautas, que son pautas además de gente que tiene la experiencia, que ha pasado por ahí y son los resultados que han obtenido, ¿no? En mi caso, uno de mis grandes maestros ha sido Carlos Carli. Evidentemente era incontestable que lo que me pudiera él decir sobre cómo lo hacía él era un buen método, ¿no? Luego cada uno tiene que acotar ciertas cosas a lo que él es o a los horarios que cada uno tiene, que también claro. Es un incordio, que ostras, tengo que de 5 a 7 porque salgo a las 5 de dar clases y a las 7 tengo que ir a por mis hijos a no sé dónde. Entonces, bueno, pues también un poco... Claro, lo importante es tener claros los porqués para tú aplicar esos conceptos a tu propia circunstancia. Y sobre todo, no ser perezoso con eso, porque cuando te enfrentas a un largo día de estudio, antes de salir de casa hacia el local o hacia donde vayas a realizar el estudio, es estar 4 horas de... Pero bueno, es que hay que hacerlo, es como el deporte. Si no entrenas todos los días, el fin de semana no estás físicamente ni técnicamente preparado para jugar. Sí, la constancia es fundamental. Entonces yo creo que eso es una cosa que tiene que estar muy clara. La pereza no puede existir, sobre todo cuando es autodisciplina además, ¿no? Estamos hablando de la eficiencia. Pues también me gustaría que nos fijáramos en lo que hace una interpretación excelente. Hombre, las dinámicas y el groove es una cosa que tiene que estar siempre para ser una interpretación excelente. Claro. Pero yo creo que luego hay más factores que trabajan en favor de esa excelencia, que por otra parte creo que la excelencia la solemos medir en esta sociedad como algo de clasificación, ¿no? De ser mejor no de ser mejor que ti mismos, pero ser mejor que otros. Entonces yo estoy reñido con esa competitividad, entre comillas, de la música, de la excelencia. Yo creo que la excelencia en sí es cuando tú eres capaz de comunicar al público, que es el sujeto paciente, de lo que tú expresas y hacerles sentir sensaciones que les completen, ¿no? Que digan, he venido a recibir música y que salgan con el saco lleno.
de sensaciones positivas, de sensaciones auditivas que les han provocado emociones que les llevan a salir del teatro o del club o del concierto, donde sea, con una sonrisa en la cara y con la piel de gallina. Para mí eso es la excelencia. La excelencia a nivel circo creo que me interesa bastante menos. Porque muchas veces además es música para músicos, ¿no? Y aquello se transforma a veces en algo bastante tedioso. Deporte, básicamente, ¿no? Sí. A ver quién corre más. Deporte. Entonces, cuando el deporte, este técnico de la música, excede al interpretativo, yo creo que ya hay una cosa más artificial que espontánea, ¿no? Porque ya voy a hacer un triple salto mortal con doble tirabuzón, y va a salir y voy a caer perfecto. Bueno, a lo mejor podemos hacer más ruido en caer a la piscina, pero si toda la exposición ha sido algo armónico, ha sido algo envolvente, yo creo que esa excelencia también puede no estar en todo su esplendor. De hecho, si tú escuchas discos de grandes músicos, siempre en directo muchas veces hay alguna gamba en 75 o 90 minutos de concierto al nivel que se ponen cierta gente que sí tienen esa excelencia, pero que la juegan al servicio de la música, pues les pasa. Si escuchas discos del trío de Jarrett con Gary Peacock y Jacques DeJohnette, hay veces que, sobre todo el DeJohnette y Jarrett, que eran los que más jugaban. Peacock era el pobre que siempre estaba ahí marcando con el contrabajo para que si se iban mucho, estamos aquí, ¿no? Y en muchos discos oyes alguna cosa en la que ya, o sea, han ido tan allá buscando cosas que se iban sugiriendo los unos a los otros que han pasado cosas y se han reencontrado un compás siguiente y no pasa nada. Al revés, ese pequeño error, entre comillas, al final es una búsqueda de llegar a cosas que les han ido sugiriendo lo que ha venido de antes. Entonces, todo lo que ha venido antes, hasta ese punto que ha durado un compás dentro de 7 minutos de canción, que es nada, nos ha dado la posibilidad de escuchar cosas maravillosas que si no se lo hubiesen jugado hasta ahí, no habríamos tenido la oportunidad de escuchar jamás. Para mí eso es la excelencia, ¿no? Tener un nivel muy alto, instrumentístico, pero siempre poniéndolo al servicio de buscar cosas. Evidentemente, la complejidad de la música en esos niveles de Keith Jarrett es alta. Y aún así ellos juegan a ese 120%, ¿no? Y a veces pasan cosas y otras no. Y entonces no sé, para mí son elixires de la música cuando pasan esas cosas. Si estás demasiado preocupado en hacerlo todo perfecto, claro que serían capaces también esos tres. Pero no habría esa magia, que he convocado. Pero no, exactamente, no habría esa magia, no sucederían ciertas cosas. Entonces, bueno, la dinámica y el groove creo que son básicos para tocar, porque tú tienes que tener una capacidad esponjosa de tocar para que la gente baile y tienes que tener una capacidad de ver en qué momento tú estás por encima o por debajo de la música del resto de los músicos para ponerte en consonancia, porque al final tu volumen tiene que ser una parte porcentual de todo el volumen que emiten el resto de los músicos. Y es más, tu volumen no lo tienes que emitir hacia el público. Para mi criterio, el volumen que tú emites, la dinámica que tú emites, la tienes que emitir justo en el centro del escenario, justo en el centro de toda la posición de los músicos que hay en ese escenario. Y proyectar hacia ahí. Si todos proyectan hacia ahí, lo que sale de ahí es el cañón que la gente tiene que escuchar. No tiene que escuchar la batería por aquí, la guitarra por allá, el bajo que viene con unos graves en el subwoofer y luego él mezclar en sus orejas. No, ya le tiene que venir mezclado desde el escenario. Todo esto que me estás hablando es trabajo en equipo, ¿no? Tanto a la hora de tocar como a la hora de tú buscar tu sonido, ¿no? Para complementar, que se integre con los demás. Claro, y además buscando un poco la parte plástica de la música, la parte emocional, la parte que dice cosas. Al final la música es eso, la música es intentar generar emociones a los demás a través de sonidos y silencios. Yo lo entiendo así.
Entonces, evidentemente uno tiene que controlar su instrumento. Un médico es un genio cuando lleva muchas operaciones, un quirófano, tal. Nadie le da un bisturí a un chaval de 18 años que se ha puesto una bata, ¿no? Entonces, todo eso evidentemente hace que haya gente especializada en la música, pero nunca tienen que perder ese fin, que es que la música tiene que estar viva. La música no tiene que ser algo que se centra en una ejecución, simplemente. La ejecución está al servicio de la creación. Tiene que haber una emocionalidad, una conexión, ¿no?, con el tema a nivel emocional para poder tener una ejecución impecable, ¿no? Claro, luego el trabajo de groove y de dinámica es un trabajo individual primero y luego un trabajo de grupo pero que pones al servicio. O sea, es como si tuvieras distintas herramientas y tienes que aprender a utilizar cada una de ellas y luego a ver cómo se utilizan todas en conjunto, pero siempre herramientas al servicio de lo que es la finalidad, que es hacer música, que tampoco es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Entonces tú, como en cualquier otro grupo social, tendrás que hacer concesiones o tendrás que ponerte más las pilas en ciertos aspectos para conseguir que ese trabajo de dinámica y groove sea equilibrado en todos los instrumentos que participan en ese momento en un concierto, en un espectáculo musical. Muy interesante. Y para alguien que está empezando, ¿qué consejos podrías aportar? Para alguien que está empezando, bueno, es complicado dar consejos, lo primero, y menos a gente que está empezando. Bueno, no vayamos ¿qué consejos, a dirigirnos hacia... Vamos a replantearlo. Sí. ¿Qué consejos te hubiese gustado recibir cuando empezaste? ¿Qué creas tú que te hubiesen podido hacer el camino más fácil? Pues no ser adolescente, ese habría sido un consejo guay, porque es donde más tiempo perdemos en lo que hablábamos antes, autodisciplina, capacidad de no tener pereza para hacer las cosas que obligan a un mayor esfuerzo, tal. Pero bueno, yo he vivido siempre en un entorno de músicos y he recibido muchos consejos de mucha gente, ¿no? Afortunadamente la mayoría buenos, pero todos iban dirigidos hacia lo mismo. Esfuerzo y disciplina, trabajo diario, y no caer cuando sientes que no hay evolución, ¿no? Cuando sientes que no hay evolución, yo creo que ya lo he interpretado como procesos en los que lo que estás aprendiendo te exige tanto que hasta después de un periodo de tiempo razonable no vas a ver los resultados o no te va a afectar eso que estás estudiando a la hora de tocar hasta dentro de un cierto tiempo. Ahora casi estamos en un mundo en el que queremos las recompensas inmediatas. Entonces, no, aunque tú estés estudiando 8 horas diarias durante un mes, ciertas cosas en la batería, a lo mejor hasta dentro de 5 meses, porque no solo estudiarlas, no solo es hacerlas tuyas, sino luego meterlas en un contexto. Eso que has aprendido es un retal, lo tienes que poner en un contexto de una tela que ya tiene muchas cosas, entonces, y que son modificables en posición. Es una tela viva en la que tú puedes apartar cosas para, no, esto tenía que haber estado antes, ahora lo coloco aquí. Tal. Entonces, luego hay que contextualizar lo que hemos asimilado de estudio de una parte pequeña en nuestra manera de tocar. ¿En dónde lo podemos tocar? No es lo mismo si tú tienes un grupo de jazz, tienes un grupo de rock, tienes un grupo de reggae y una fanfarria, pues evidentemente habrá cosas que no puedas desarrollar en uno de esos segmentos, ¿no? de estilo, porque no casa con el lenguaje que tal, o porque no cuadra, porque... Entonces, saber dónde va y no hacer una metralleta de todas las cosas que te has aprendido en el último mes, meterlas todas e intentar sacarlas todas sin criterio. Tranquilamente, no pasa nada. Lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido. No se nos va a olvidar. Lo podemos reestudiar al día siguiente, en ese rato de metrónomo, etcétera, etcétera. Pero ir contextualizando esas cosas que vamos aprendiendo bien en cada lugar donde tienen que estar. Y cuando nos haga falta algo de lo que hemos aprendido y tenemos en el saco, saldrá, porque está ahí, porque ya lo tenemos interiorizado. Entonces habrá algún momento que digamos, mira, en este hueco me cabe.
Y ahí lo tienes que contextualizar, buscarle su lugar exacto, pulir las cosas que pueden hacer que no encaje bien eso y dar vueltas. Y al final es siempre lo mismo, una rutina, ¿no? Muy interesante, tiene que ver con el gusto musical, ¿no? El criterio a la hora de tú aportar algo que realmente hace falta para la música, y tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? De trabajar para la canción. Muy interesante. Exacto. Es que muchas veces damos mucha importancia a toda la componente técnica del aprendizaje de algo y nos olvidamos de la humana, que al final somos seres humanos, ¿no? Y respiramos la música, y cada uno una situación la entiende de dos maneras diferentes. Estamos aquí dos escuchando lo mismo y vamos a tener dos sensaciones diferentes, no antagónicas, pero va a haber matices que a ti te hayan sugerido ciertas cosas y a mí otras, ¿no? Y eso forma parte del desarrollo de la música. Para mí es algo más inconsciente, es lo que te hace prestar atención de repente a algo. Es decir, ostras, he oído esto y me ha generado una sensación, y a ti te puede haber generado una sensación normal con lo que venía ligado y estar en otra parte y decir... Entonces, dos maneras diferentes de entender la música, igual de válidas, pero cada uno sentimos las cosas de un modo diferente, entonces las interpretamos de un modo diferente. Para eso tenemos que tener todas esas cosas en el saco, para luego ver de las cosas nuestras cuáles tienen sentido y dónde tienen sentido. Pero tienen que ser nuestras ya. Claro. Porque claro. es nuestro interpretador, si me permites el término, de lo que escuchamos a lo que sacamos. Ahí hay un trabajo de digestión auditiva y sacamos cosas que hemos estado oyendo y que nos han emocionado, y realmente van por ahí los tiros, ¿no? Es como, no, es que yo escuché a Jimi Hendrix la primera vez y toco la guitarra por Jimi Hendrix. Entonces, evidentemente, a ti las cosas que te emocionan estarán relacionadas con todo eso, ¿no? Entonces, ya hay algo que sabes claro cuando oyes cierta distorsión de la guitarra, o el crunch que tiene, ¿no? O el trabajo de la púa, el grosor de la púa. Eso te va a definir a la hora de tú tocar, no de manera técnica, sino de manera humana, de cómo les pongo la grasa que tiene, ¿no? Has oído muchas veces la expresión esta de sí. Hostia, esto tiene grasa. Pues para mí es esa manera de ponerle tu sello a cómo tú tocas, lo mismo que si hubiese tocado otro tío lo habría tocado de manera distinta. Igual de bien, pero le habría sugerido otras cosas. O sea, buscar tu propio estilo a través de utilizar todas esas herramientas de las que hemos hablado al servicio de la música y a través de tus propios gustos, ¿no? O sea, sería canalizar todo eso a través de tu propia subjetividad. Yo creo que es un camino muy adecuado, ¿no? Porque al final es importante, ¿no?, que cada uno tenga su propia personalidad como músico. Sí, absolutamente. Yo creo que además es una de las cosas que inconscientemente un músico persigue. Digo inconscientemente porque uno va tocando día a día, ¿verdad? Y al final normalmente son los de fuera los que dicen, pero esto suena a fulano de tal, ¿no? Sí. Y efectivamente cuando alguien te reconoce en un disco, sin ver el vídeo o tal, evidentemente sin saber que tú tocas en el disco, y te reconocen, ostras, es una sensación... No había pensado en esto, ¿no? Pero tal, sí es verdad. Y luego piensas y, claro, a este tío le he escuchado yo cuando era chaval y me compraba sus discos, y sin darte cuenta ha ejercido una influencia en tu manera de tocar que simplemente la has adaptado, como eso, lo que te decía antes. Te ha gustado ese retal, lo coges, lo metes en el saco, lo estudias, luego eres capaz ya de ponerlo en un contexto y es tuyo. O sea, tú lo has regenerado, ¿no? Un poco has cogido lo que había y le has dado una lavada de cara, lo has hecho como tú lo entiendes y está ahí. Y al final muchos retales de esos es verdad que hacen una manera de tocar identificativa. Bueno, David, yo también quería preguntarte acerca de lo típico que le suele pasar a estos músicos que tocan increíble, pero nunca consiguen despegar. Parece que no salen del local, a pesar de que se tiran horas y horas ensayando y tocan genial. ¿Qué factores crees que son importantes a la hora de tú intentar hacerte un camino en la música? A ver, es complicado.
Cuando un músico es genial o es un tío potente tocando, tal, primero estar en un entorno en el que haya posibilidades, ¿no?, de hacer eso. Imagínate ser criador de vacas en el sol, en la Puerta del Sol. Pues es un poco complicado. Entonces, bueno, estar en un sitio donde puedas desarrollar esa profesión que se supone que es hacia donde vas, ¿no? Por eso te has transformado en un músico genial. Y ahí hay muchas cosas que pueden ser determinantes. Yo creo que el factor suerte, acotando un poco la suerte a esa pequeña parcela que puede tener en un trabajo que es un 98% de lo que va a ser tu profesión, pero si tuviéramos que valorar un 2% de suerte, muchas veces estar en el sitio adecuado, el día concreto y con la gente que tiene que ser. Eso como principio, porque la verdad es que los músicos carecen de una visión de marketing a la hora de vender su producto, cosa que no pasa en otras muchas profesiones. Pero los músicos están tan centrados, o estamos tan centrados en el estudio, en la música, muchas veces también están un poco en contra por sistema de todo lo que está relacionado con lo empresarial, ¿no? Y sin embargo, al final somos una empresa de servicios, o sea, mirándolo objetivamente, fríamente, como cacharros, somos una empresa de servicios. Entonces, saber vendernos yo creo que es importante, aunque la mejor manera de venderte, evidentemente, es hacer un buen bolo cuando te llaman, y luego todo el entorno que implica el bolo. Pues bueno, haberte mirado el repertorio, haberte preparado las cosas para tú estar tranquilo con lo que vas a hacer, sobre todo si es la primera vez o tal. Ser puntual, como cualquier trabajador, claro, ¿no? Puntualidad en la citación, tal, estar en condiciones, haberte mirado el trabajo que tienes que desempeñar. Y luego, bueno, pues ya están las cosas un poco más de la puerta de atrás, que es las relaciones sociales. Pues después del concierto, ¿no? Te bajas, te tomas algo con los compis con los que has tocado, charlas, empiezas a entrar en una situación de vamos a conocernos, ¿no? Es como una especie de cita, pero después del concierto. Entonces, cuando no conoces a la gente con la que has tocado, que a mí me ha pasado unas cuantas veces. Entonces, ese rato de después, donde ya todo está relajado, todo ese rato del bolo, también ayuda mucho a entrar en ciertos entornos sociales de la música que luego te van dando sus frutos, ¿no? Has tocado con fulano de tal, ese día te has quedado un rato, oye, os habéis caído bien, había conexiones musicales, sociales, vitales, lo que sea, ¿no? Pero has hecho buen feedback con la gente que estabas tocando y seguramente cuando falte, en mi caso, ya te digo, un batería para el otro bolo que tengan, a lo mejor uno de ellos con otra banda, pues se van a acordar de ti. Entonces te van a llamar. Y así es un poco una pequeña progresión, pero a veces es que la vida es tan disparatada que no sabes por dónde te va a venir ese pizco de suerte o ese pizco de mala suerte, ¿no? Anécdota muy rápida. En el 98 yo estaba estudiando en la Escuela de Música Creativa, me pasan un número de teléfono de un casting de no sé qué. Y yo me lo apunto allí en el teléfono, en esos teléfonos que teníamos en el 98, imagínate. Y vuelvo a Zaragoza, yo estaba estudiando 4 días en Madrid, desde el 95, 94 estaba estudiando 4 días en Madrid y luego estaba otros 3 días en Zaragoza que daba algunas clases, tenía bolos, etc. Y entonces me pasan ese teléfono, alguien de la escuela, y cuando llego a Zaragoza estoy en el coche y voy a llamar a la que entonces era mi pareja, pero como eso, los teléfonos estos antiguos, vas conduciendo, tal. Di una C, se llama Cristina la muchacha, le di a llamar, le pongo el teléfono en la oreja y me sale la voz de un hombre. Y digo, hola, creo que me he equivocado, no he llamado a Cristina, ¿no? No, has llamado soy Xavi, director de castings del musical Chicago. ¿Llamabas para...? Digo, pues mira, me han pasado este teléfono, pero no era mi intención llamarte ahora, tal. Pero bueno, ya que estamos, cuéntame. No, pues mira, el martes que viene tenemos casting de batería en la Escuela de Música Creativa a partir de las 2 de la tarde. Digo, ostras, pues mira, no puedo porque yo a las 2:30 tengo un ensayo con la Big Band de la Escuela de Música Creativa. Ah, pues no te preocupes, yo paso a ver el ensayo y tal y no hace falta que hagas el casting. Pues el tipo vino,
me vio con la Big Band de Bob Sands, que era la de la Escuela de Música Creativa, y al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, oye, que te he seleccionado para la batería del Musical Chicago. O sea que a veces las cosas son tan disparatadas, por un error en una llamada, pues mi vida laboral en Madrid empezó como un cañón. Yo de ahí ya he empalmado desde el Musical Chicago en el 98, he empalmado trabajo seguido hasta hoy, hasta 2023. A veces con menos curro, otras veces con más, siempre tal, pero bueno, a veces es estar en el sitio adecuado, en el momento justo y con la gente que pero normalmente eso, tener mucha esto de trabajo, de socializarte, porque hay mucha gente que toca bien, que es verdad, que luego, pues por lo que sea, hay alguien que le pilla manía o que le entra por el lado izquierdo, y además es una putada, porque si tú con una opinión de una persona que tiene peso en el entorno musical a ese tipo no le has entrado bien, el tipo te puede hacer la púa y generarte hablar mal de ti en todas partes. Sí, generarte un problema de que los demás no te llaman porque no, es que a mí me contó fulano que este tipo, y a lo mejor es el tipo más maravilloso del mundo y el otro tenía un mal día. O el otro es un idiota y este tipo no. Entonces, bueno, eso, lo que no puedes controlar tú es las habilidades sociales, ¿no? Si las tienes, las tienes, si no las tienes, no las tienes. Hay días que puedes tenerlas y que no enganchar con las personas adecuadas, y hay otros días que crees que no va a pasar nada y de repente se genera un entorno maravilloso y va todo bien. Así que es un poco azaroso todo esto, al final. Me quedo con la idea de relacionar, de que es importante relacionarse, ¿verdad? Hablar con la gente, que te conozcan, no solo cómo tocas, sino cómo eres como persona, ¿verdad? Es una idea interesante. Hombre, luego vas a compartir mucho tiempo con mucha gente, ¿no? De gira, en las furgonetas, compartiendo hotel, pasando horas en aeropuertos, con cansancio acumulado también, que cuando uno está cansado, está más irritable, son los peores momentos casi, ¿no? Para estar en... Y eso, estar en grupo cuando a lo mejor te apetece estar solo, porque llevas un mes de gira por Latinoamérica y son aviones, citaciones en el hotel, todo el rato con la misma familia, que al final... Entonces, bueno, tienes que aprender un poco a vivir en eso y luego es bastante positivo. La mayoría de los músicos son gente genial, son gente que sabe de muchas cosas que no sabes. A mí me ha tocado ir de gira con gente que me sacaba 15 años o 20 años, y entonces yo iba a Latinoamérica las primeras veces y iba con gente que ya había estado allí un montón de veces, ¿no? Entonces eran un poco como tus padres, padres con 25 años, pero sí esa figura de alguien que ya ha pasado por eso, por lo que tú estás en ese momento pasando por primera vez, ¿no? Y la verdad es que en general he tenido suerte con la gente con la que he trabajado y son gente maravillosa, incluso en grupos grandes como Musical Chicago o con Pitingo, que he estado estos últimos 3-4 años haciendo bolos con él, que son 18 personas, viajando en furgonetas, conviviendo, comiendo, pruebas de sonido, largo tiempo muerto y no sé, en general siempre ha sido muy agradable. Muy pocas veces me he encontrado con gente que te hace la vida imposible. He tenido suerte, digamos. Otra pregunta que te quería hacer yo es si tú crees que realmente es difícil vivir de la música o qué opinión tienes tú al respecto, ¿cómo lo ves? A ver, vivir de la música, bueno, es un poco complicado en este país por temas estatales, ministeriales. El apoyo de la cultura creo que no existe, o es ínfimo, o es para gente que realmente no necesita ese apoyo en general. Pero bueno, yo llevo más de 30 años viviendo de la música, siendo músico, dando clases, etc. O sea, evidentemente, si trabajas en sitios donde te pagan 60 euros por un bolo o trabajas con artistas que te pagan 700, hay una diferencia exponencial. Pero lo que no voy a poder nunca es tocar en 2 sitios a la vez, por lo cual no entiendo este tema de que tengamos que ser autónomos. Tendrían que estar obligados a darnos de alta en la Seguridad Social para que nosotros podamos trabajar. Al final somos una empresa de servicios, pero no nos podemos nunca ir más allá de lo que somos, un solo ente. Esto por un lado. Por el otro lado,
Sí se puede vivir de la música, evidentemente, si no, no habría tantos músicos como hay. Es complejo, tienes que hacer tus cábalas muchas veces, porque además pues, normalmente tienes gastos de instrumentos, y tienes que comprar instrumentos, y tienes que hacer la ITV a tu instrumento, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, como gremio, no tenemos como los taxistas ese 33% de descuento que se le hace como profesional. O sea, un taxista va a comprar un piano y le cuesta lo mismo que a un pianista profesional. Un pianista profesional va a comprar un coche y le cuesta un 33% más que a un taxista, porque sí hay convenios para los profesionales. Sin embargo, en este país no hay convenios para profesionales. Entonces, hay toda una serie de gastos en las que, bueno, pues tienes que contar con ellos y con que tu entrada de dinero no es todos los meses una nómina. Hay meses que ingresas más, hay meses que ingresas menos. Entonces, juegas un poco con eso. Pero sí, al final, eso, si quieres tener un chalet en Puerto Banús, un Porsche y tal, pues o no sé, es una estrella de la canción, tal, es complicado, al margen que creo que son gastos superfluos para cualquier persona, y yo creo que los músicos estamos en otra, ¿no? Para invertir el dinero en otras cosas que tienen una mayoría que ver con nuestro trabajo y con el sustentamiento de nuestras familias, el alquiler o la hipoteca, etcétera. Claro, es complicado, pero yo creo que vale la pena. ¿Tú qué aspectos crees que son más interesantes a la hora de tú dedicarte a la música, que hacen que valga la pena todo este sacrificio? Hay una cosa que llevo pensando desde hace muchos años, que es, cuando yo salgo de mi casa para ir a trabajar, voy a un sitio donde quiero estar. Entonces creo que eso da una energía, da otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A lo emocional, que te hace tener una cierta actitud, que eso luego contagia al mundo, eso es energía, eso genera chispas y se contagia, tanto la positividad como la negatividad. Entonces tú imagínate a alguien que se levanta, le suena el despertador a las 6 de la mañana y a las 6:30 está metido en un coche, en un atasco de 45 minutos para hacer 10 kilómetros, para ir a un sitio del que solo está pensando en la hora de salir, todos los días de lunes a viernes. Así, desde los 20 años hasta los 65, 45 años, multiplica por todos los días que habrá trabajado ese señor o esa señora, odiando el sitio donde va a ir cada día. Eso te debe consumir por dentro. Entonces, para mí, una de las mejores sensaciones es que cuando abres la puerta de tu casa vas a un sitio donde quieres estar, donde sabes que vas a disfrutar y del que hay veces que te cuesta marcharte, incluso, ¿no? Hay veces que en un ensayo, ¿no? Vamos a hacer un par más, oye, que yo me tengo que... Venga, va, 10 minutos, tal, y nadie dice nada, y nadie pide horas extras, ¿entiendes? Entonces, es como, para mí, una de las sensaciones más increíbles, me parece eso. Creo que tenemos una suerte muy poco concedida a nivel global de tener esa sensación, el amar tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, y al fin y al cabo, libre es el que hace lo que le gusta hacer, ¿no? Entonces, bueno, todo ese sacrificio que haces, pues, efectivamente tiene todo el sentido del mundo. Y... Sí, pero libre que no confunda a la gente. No, de hacer lo que libre quieras. con hacer, No, claro, pues claro. hoy no estudio, hoy no voy al bolo, hoy no me miro las cosas. No, claro, no. tiene un precio. Tienes La unas libertad tiene un exigencias precio muy alto. Que te tienes que dar tú mismo, porque como hablaba antes, al final somos una empresa de servicios, o si nos han tildado, es decir, que yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí y presto mis servicios al artista o al grupo o a la grabación, etcétera. Pero eso me requiere una exigencia profesional. Entonces, lo que es libre es a la hora de elegir, ¿no? A la hora de elegir, puedo elegir apostar por algo que me gusta, o puedo hacer esto que es más fácil. El precio, claro. Claro, o puedo hacer esto que es más fácil, que es, yo qué sé, poner macarrones en el estante del supermercado y ya me dan un sueldo. Vale, pero eliges tú. Esa es tu vocación, claro. La pasta es tu vocación. Tú eliges dónde pones la dificultad, ¿no? Sí. Exacto. Sí, eso te dará unas recompensas al final de tu vida. O sea, es que, claro, eso si lo pudiéramos saber
cuál es la respuesta de ese esfuerzo que tú haces al cabo de un año, pues seguramente ayudaría más, ¿no? Pero eso hasta el final de tu vida, cuando echas el vistazo atrás y dices, pues mira, he cumplido con las cosas que me ha faltado esto, pero estoy satisfecho porque he podido hacer esto y he superado estas dificultades, y donde creía que no iba a llegar, pues he llegado, ¿no? Y ha sido por el esfuerzo que he hecho y porque he tomado ciertas buenas decisiones que han podido más contra las malas que he tomado también, porque uno no toma solo buenas decisiones. Sí, muchas veces se desvía del camino. Pues yo creo que todas estas ideas que me estás dando son súper clave, ¿no?, para tomar esas buenas decisiones. Y bueno, David, ¿en qué proyectos estás ahora? Pues mira, estoy musicalmente hablando en unos cuantos proyectos. Tengo un tete-a-tete con Noa Lur, que es, aparte de amiga íntima, es una gran cantante española, vasca concretamente, y llevamos años trabajando juntos desde el segundo año de Troublemaker, que es su segundo disco. Entré ya en su banda con Ander García y con David Sancho y otra gente. Lo que pasa es que luego con Ander García y David Sancho ya hemos ido en formato cuarteto con Noa. Entonces de ahí surgió, de hecho, otro proyecto en el que estoy, que se llama Gaur, que es un trabajo que sobre todo han realizado Ander García y Noa Lur, que son vascos los dos, de Barakaldo Ander y de Bilbao Noa, y han hecho una recopilación y una recuperación de música folclórica del País Vasco, y le hemos dado un tinte de jazz. Digamos que lo hemos actualizado un poco, trabajando armónicamente y modificando algunas cosas rítmicas, sobre todo, tal. Y luego, aparte, hay un par de temas originales también. Todo está cantado en euskera, porque evidentemente las canciones que se han recuperado del folclore vasco eran canciones en euskera, pero le hemos dado ese tinte de actualidad, del jazz contemporáneo, si lo quieres llamar, o tal, que es muy interesante. Ha sido una satisfacción trabajar en ese disco y con esos animales que he tenido de compañeros. Luego ha habido muchas colaboraciones, ha estado María Toro, ha estado Morin Choe, un cuarteto de cuerdas, etc. Pero ha sido increíble trabajar a ese nivel, sobre todo con Noa, con David Sancho y con Ander García. Y luego con Noa Lur también tenemos un par de proyectos, que uno se llama Jazz for Children y otro Swing for Kids. Son dos espectáculos que van un poco en la misma sintonía, a nivel de que están dirigidos hacia niños, hacia público joven. Es un poco el darles... El jazz no es una música tan aburrida ni tan diferente de lo que puedes escuchar en otro lado, y luego se van dando cuenta que canciones que tocamos de los repertorios, pues una es de una película de Pixar o de tal, Los Aristogatos, por ejemplo, ¿no? Los Aristogatos, hay una canción que es jazz absolutamente, entre otras. Además, estas películas antiguas de dibujos animados tenían mucha música de jazz. Ahí estaba Count Basie, estaba Ellington, incluso Louis Prima, creo que doblaba al mono del Libro de la Selva. Entonces, claro, ya estaban ahí cuando éramos pequeños. Ahora parece que con todos los videojuegos, que es la electrónica, el reggaetón, tal, todo se ha secundado un poco en ese tipo de música actual, pero nos hemos olvidado de que la música de jazz no era tan difícil y esos niños crecían con eso. Entonces, son dos proyectos que están enfocados hacia eso, ¿no? Hacia llevar un poco a los chavales, a los críos, el jazz, y hacerlo de una manera además divertida. Luego tenemos un show muy dinámico entre los músicos, hacemos el payaso, nos divertimos con los críos, interaccionamos. Lo primero que les dicen en un teatro es: niños, tenéis que estar en silencio, no sé qué. En cuanto salimos, lo primero es: niños, a chillar, a hacer ruido, tal, ¿no? Al final es un poco ¿cómo vas a hacer? Vamos a poner una serie de prohibiciones antes de un concierto en el que se supone que está creado para que ellos disfruten, gocen, sean naturales, se puedan mover, puedan interaccionar con los músicos, con los cantantes que bajan, enredan con ellos, bailan, cantan. Entonces, bueno, todos los proyectos que tengo con ella y Swing for Kids, que es un paralelo.
con otros 2 cantantes. Estaba enfocado también para colegios bilingües, para rollo bilingüe, porque los 2 cantantes eran sajones, anglosajones. Y bueno, es otro repertorio diferente, pero siempre englobado dentro del ámbito jazzístico. De hecho, este último disco, Swing for Kids, Swing Party se llama el disco, es el primer disco completo que grabo en mi estudio. He tocado la batería, he mezclado, he grabado a todos los músicos, tal. O sea, al final ha sido menos la masterización, que ya la mandé a alguien que controla de mastering, porque no es tal. Pero bueno, ha sido también para mí un trabajo emocionante, porque Noah Lur me ha dado la oportunidad, me ha dado la confianza de decir, vale, en lugar de ir a un estudio tal, lo hacemos en el tuyo y tal. Y bueno, ha salido una cosa muy decente para la capacidad que uno tiene como técnico, que bueno, yo soy músico principalmente. Lo de técnico de sonido es una cosa que me vino de rebote hace muchos años, que es una anécdota que no viene al caso y no contaré. Pero bueno, me ha fascinado desde siempre el estudio de grabación, y la pandemia me sirvió para ponerme un poco las pilas. Entonces todo lo que yo había aprendido en ese estudio donde ocurrió hace muchos años, y hacer todo el proceso del aprendizaje informático de la música, porque yo cuando aprendí era todo analógico. El soporte de grabación para pasar a fábrica para plancha de discos era el DAT. Entonces imagínate, si hablo de hace años, cintas de bobina abierta, he trabajado con cintas de bobina abierta. Entonces, bueno, ha sido un poco, la pandemia me servía para aprender un poco, ¿no? Ponerme al día con todo lo que es la informática musical, que es lo que más me cuesta, en definitiva. Y nada, luego hemos también otros proyectos que hemos vuelto a poner en marcha, porque esto ya lo hicimos con Tomás Merlo. Es la Big Band de tributo a Pastorius, que son temas de Pastorius y de Weather Report, que se arreglaron hace años, y bueno, lo empezamos a hacer en el 2015 o 16, y en el 20, como casi todo, se interrumpió. A partir de ahí ya, bueno, pues Tomás entró también en otra dinámica de otros trabajos, y no teníamos capacidad de volver a regenerar este proyecto. Ahora lo hemos conseguido, y el 3 de diciembre de este año tenemos un concierto en el Café Berlín, que me encantaría que todos los que estéis viendo esto os hicierais un hueco. Es un domingo a las 10:30, creo que hay pocas opciones de tener cosas que hacer. Y la verdad es que es una maravilla. Somos la única Big Band en el mundo que hace ese repertorio, además, no hay otra. Bueno, y como última cosa que te voy a contar, pues si no estaremos aquí todo el día, no menos importante, al revés. Creo que es una de las empresas o de los proyectos más grandes en los que me he metido, y que me hace más ilusión, porque además también es algo en la que hemos invertido un montón de energía, de ilusión, y otra de las facetas que siempre me han gustado, que es trabajar con niños. La posibilidad de transmitir conocimiento musical a las siguientes generaciones nos salvará un poco de la locura en la que estamos entrando. Entonces, bueno, ya llevaba un par de años pensando en cómo generar un proyecto así, y lo mismo que te contaba antes con lo del musical Chicago, se han dado una serie de situaciones fortuitas que han coincidido en espacio-tiempo, y hace 8 meses no tenía ni idea de esto, y hoy es una realidad que además está funcionando muy bien. Hemos tenido una acogida aquí en la zona espectacular, y sobre todo eso, creo que la capacidad de tener la posibilidad de poder enseñar música a niños es una de las cosas más interesantes que seguramente voy a hacer en mi vida. Es una de las mejores improntas que dejaré en mi vida. ¿Me enseñas un poquito la escuela? Sí, claro. Esta es la entrada, y la verdad es que es una escuela bastante grande. Tenemos 8 aulas aquí en esta planta. Son todo más o menos al uso, salas de piano, tenemos clases de violín, tenemos clases de guitarra, de piano, de cello, trombón, trompeta, batería, bajo, guitarra. O sea, un poco cubrimos prácticamente todo el espectro. Bueno, aquí más clases. Siempre algún cuadro recordando un poco, o teniendo a nuestros gurús, ¿no? A gente que nos puede dar una energía. Aquí los tenemos inmortalizados en fotos. Clase de guitarra, de piano. Son un poco polivalentes. Polivalentes, sí. Intentamos ver un poco
qué necesidades tenemos y vamos adaptando las aulas. Abajo tenemos otras 2 salas más grandes que las de arriba, que es donde hacemos los combos, las clases de batería, etc. Y luego arriba tenemos una sala de baile, que si queréis subimos a verla y así veis un poco el espacio. Entrar aquí ya fue bastante emotivo porque la ilusión del proyecto acompañaba el espacio que nos hemos encontrado. Así que hemos abierto clases de flamenco, de sevillanas, de baile moderno, de clásico, un poco de todo, el funk, y la verdad es que muy contento de dirigir esto, de haber podido confeccionar un equipo de profesores que son espectaculares como personas y como profesores. Son, yo creo que el mejor equipo con el que podría haber soñado. Así que esta es la nave espacial que estoy pilotando ahora y espero que durante muchos años, porque la verdad es que es un trabajo que me está apasionando. Muchos años dando clases en otras escuelas, tengo bastante experiencia, bastante trato con los alumnos a nivel organizativo y con los padres, etc. Así que bueno, ha sido un poco continuar de otros sitios donde venía, pero tener la capacidad de poder desarrollar mis ideas, ¿no? Teniendo en cuenta también las aportaciones de tanto de mis socios como de los otros profesores, que yo creo que en un trabajo de tanta envergadura tiene que haber gente que te pueda ayudar un poco en ciertas maneras de plantear ciertas cosas o de enfocar ciertas cosas, ¿no? Así que, bueno, muy contento con todo este proceso que ha empezado el 4 de septiembre, que espero que dentro de muchos años poder echar la vista atrás y decir, lo conseguí, lo he hecho, y además eso sirve para que mucha gente se haya contagiado de la música, y hoy en día lo más maravilloso es tener alumnos que has tenido desde pequeños y que un día están en el escenario trabajando como profesionales, ¿no? Eso es de las cosas más reconfortantes para mí, por lo menos. Bueno, y aquí estamos bajando un poco a las mazmorras, a la planta sótano de la escuela, donde tenemos las aulas más espaciosas, que es donde hacemos los combos, las clases de batería. También lo tenemos como local de ensayo. Están bastante bien equipadas, tienen un buen trabajo acústico y hemos intentado hacer un entorno agradable para que la gente cuando esté aquí se sienta cómoda. Aquí tenemos otra sala. Esta es concretamente la sala donde yo doy clases de batería. Me gusta tener siempre otra batería para poder hacer trabajo en espejo con los alumnos. Podemos tener mucha ayuda para que ellos vean cómo ejecutas tú, ¿no? Y bueno, y para finalizar, pues tenemos aquí nuestro estudio de grabación. En principio, bueno, aparte de para producciones musicales, grabaciones de discos, también lo tenemos planteado como otro pequeño detalle de lo que es el aprendizaje de la música, y es que los alumnos puedan trabajar grabando una canción, ¿no? Pues, por ejemplo, un alumno de canto, ponerle en la pecera, con los cascos, el micrófono, que se acostumbre también a esa sensación de tener grabado algo, y luego también para que ellos lo tengan como recuerdo. Así que esto también está dando bastante juego, y así es un poco la Escuela de Música Boogie. Esto es lo que tenemos. Pues un placer, David. Ha sido una experiencia súper enriquecedora y muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Gracias a ti, Juanjo, por la oportunidad de poder hacer esto un poco visible. Si esto ha servido para que alguien piense en alguna cosa, pues encantado de haberle ofrecido esa posibilidad también.